Bueno, muchas gracias. También quiero agradecer a Carlos, ¿no?, la invitación que me hizo para venir aquí con ustedes. Para mí es un honor estar con ustedes y estar pues con Pietro, con David y con John. Y en esta ocasión quiero hablar de Cananea. Ustedes saben por los momentos en que están atravesando los trabajadores de Cananea y todas las acciones estas que emprendieron los anarquistas, creo yo, se manifestaron con mucha fuerza a inicios del siglo pasado ahí en Cananea. Cananea es un vocablo que quiere decir carne de caballo en apache, y es una población que se encuentra en el noroeste de Sonora, a escasos 30 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Para el final del siglo XX, Cananea era una población de 200 indios, pimas y apaches, pero a la vuelta del siglo, al principio del siglo XX, llegó un industrial llamado William C. Greene, que hizo grandes inversiones y comenzó a explotar los minerales de cobre en Cananea. Abrió las fuentes de trabajo y obviamente también abrió una brecha muy importante en la migración. Yo decía y afirmaba que en ese entonces todos los caminos llevaban a Cananea, porque allí encontramos gente proveniente de Asia, de Europa, de muchos países europeos, de muchos países americanos y obviamente mucha gente de México. En esa migración llegaron obviamente muchos magonistas, pero no solamente muchos magonistas, sino también muchos anarquistas que trabajaban del otro lado de la frontera y que pertenecían a organizaciones obreras muy importantes. Esto trajo consigo el estallamiento, como ustedes saben, de la huelga del 1 de junio de 1906. Este movimiento, que no era el plan de los magonistas comenzaron a concentrarse en Cananea y alrededor de toda la frontera con la intención de llevar a cabo un movimiento armado, ¿verdad?, un movimiento insurreccional armado para derrocar a Porfirio Díaz. La huelga se precipita a los acontecimientos y, a decir verdad, agarró descuidados a los magonistas. Los magonistas no tuvieron la capacidad de llevar agua a su molino, por decirlo así. No supieron aprovechar el movimiento coyuntural que se les presentó y fueron derrotados tristemente. Muchos de ellos tuvieron que salir huyendo de la población y a la postre, como les digo, fue una gran derrota. Sin embargo, dejó grandes lecciones la huelga de Cananea. Después se va a venir el movimiento revolucionario de 1910 y muchos trabajadores se van a adherir a este movimiento. Muchos de ellos van a ser prisioneros en San Juan de Ulúa. Cuando triunfa el maderismo, se devuelven a Cananea y ahí siguen su labor, pero inmediatamente después se viene el golpe de estado de Victoriano Huerta y todos los mejores hombres, todos los mejores obreros se adhieren también al movimiento en contra del golpe de estado de Victoriano Huerta, ¿verdad? Y se viene toda la vorágine esta revolucionaria, y no va a ser hasta finales de los años 20 en que los obreros comiencen a organizarse nuevamente. A finales de los 20, les digo, formaron un sindicato que se llamaba Mártires de 1900. Bueno, este es boicot ya, también. Entonces les decía, y en 1936 se funda el... ¿Cómo se apaga esto? Entonces les decía, este movimiento pues no fue en vano, porque los mineros de Cananea, con su organización obrera, los Mártires de 1906, pues van a comenzar a obtener muchos triunfos, ¿verdad? Aunque parciales, pero muchos triunfos. Van a comenzar a obtener ellos muchas garantías. Por ejemplo, comienzan a formar una cooperativa de consumo y se hacen de sus edificios, ¿verdad? Comienzan a tener, por ejemplo, una clínica obrera. Y en fin, ¿verdad? Durante muchos años, los mineros de Cananea pues había sido un sindicato muy respetado,
que había logrado mucho, pero en 1989, cuando el salinato, ¿verdad?, la mina es regalada prácticamente a Jorge Larrea, y desde ahí en adelante todas las prerrogativas y todos los avances que había tenido el sindicato de la 65 fueron paulatinamente desapareciendo. Desapareció la cooperativa, desapareció la clínica obrera, ¿verdad? Y desaparecieron, comenzaron a desaparecer muchas de las cláusulas importantes que habían logrado los mineros de Cananea. Yo aquí, más que una conferencia y más que una sesión de preguntas, quisiera, así como propuesta, que sacáramos nosotros un comunicado anarquista en apoyo a los mineros de Cananea. Desgraciadamente, yo he discutido mucho con ellos y yo les he dicho que mientras nosotros le juguemos a la legalidad, siempre nos van a apalear, porque cuando las leyes se han hecho para proteger a los trabajadores, y si nosotros entramos en este juego, ¿verdad?, les he dicho yo, siempre nos van a apalear. Entonces, en este sentido, les digo yo, les pido, o hago la propuesta, de hacer un comunicado anarquista teniendo estas posiciones, ¿no? Como ustedes saben, ahí Cananea, pues, para muchos lo considerado como la cuna de la Revolución Mexicana, aunque está discutible esto, lo cierto es que sí es el primer movimiento importante obrero del siglo XX en México. Entonces yo vengo exclusivamente, ustedes saben, a lo mejor ustedes saben más del anarquismo y de la historia del magonismo que yo, y aquí les digo yo, les propongo pues hacer este manifiesto, firmarlo entre todos y distribuirlo. Ustedes son muy buenos para esto, los jóvenes manejan mucho la tecnología, y entonces pues eso es realmente a lo que vengo yo.